Bueno, lo anunciábamos desde el inicio del programa. Hoy hablamos del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Bueno, en realidad este día se conmemora cada 10 de septiembre. Ayer nos pasamos por unos minutos, pero vamos a abordar ese tema porque sin duda es un tema muy importante de salud pública y de interés general. Tenemos publicaciones ya disponibles en nuestra página de Facebook, Hora 23, para que usted pueda participar, pueda comentar con nosotros, pueda realizar algunas preguntas a nuestra profesional invitada y también compartir con nosotros cualquier duda, cualquier preocupación que tenga respecto a lo que es el tema del suicidio. Día Internacional de Prevención del Suicidio. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esta noche nos acompaña la licenciada Patricia Kucharski. Ella es psicóloga clínica y además coordinadora del Observatorio contra la Depresión y el Suicidio. Licenciada, bienvenida a Hora 23, qué gusto. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta fecha de 10 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Suicidio y se busca fomentar compromisos, medidas prácticas que ayuden a prevenir el suicidio. Cada día, por lo menos 3.000 personas, según algunos datos estadísticos, mueren en todo el mundo a causa de lo que es el suicidio. En Bolivia, licenciada, ¿cuáles son las cifras respecto a los índices de suicidio a nivel mundial? ¿Qué lugar ocupa Bolivia? Bueno, en términos formales, Bolivia lamentablemente carece de un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permita tomar pleno conocimiento en cifras de lo que es el fenómeno del suicidio. Porque por un lado existen datos disgregados en la policía, Ministerio de Salud. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece datos bastante alarmantes, ¿sí? Bolivia estaría en el primer lugar a nivel de Latinoamérica, ¿sí? La tasa de suicidios es de 19 por 100.000 habitantes. El primer país de Latinoamérica en casos de suicidio, Bolivia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, es importante que a nivel Bolivia podamos, ¿no?, dentro del sistema de salud corroborar esta información. Y bueno, nuestros datos son alarmantes. Se sabe que a nivel mundial, cada 40 segundos una persona comete suicidio, ¿no? Al parecer Bolivia ocupa el puesto número 15 a nivel mundial. En el ranking mundial, imagínense, puesto número 15, y eso nos lleva mucho a pensar cuáles son las causas, qué está pasando a nivel de sociedad, pero sobre todo, qué políticas preventivas a nivel de salud tenemos como bolivianos. Bien, vamos a hablar de ello en los próximos minutos. Al parecer, una de las regiones donde se registran más casos de suicidio en nuestro país es justamente La Paz, posteriormente de seguido de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Pando, así siguiendo ese orden. ¿A qué se debe que en determinadas regiones como La Paz, por ejemplo, existan o se registren más casos de suicidio, licenciada? Bueno, en La Paz con un 33% aproximado frente al resto de los departamentos, pues bueno, al ser una ciudad cosmopolita, ¿no?, que de alguna forma aglutina diferentes tipos de poblaciones, también se ve expuesta a niveles de estrés, ¿no?, en donde las familias de repente que migran del campo tienen dificultades para su adaptación, pero bueno, el suicidio se ve en todos los estratos sociales, ¿no? Entonces es importante ver factores que se pueden repetir. El consumo de alcohol es un factor, en adolescentes el bullying, el acoso, el ciberacoso es otro factor, pero un factor también importante es la disfunción familiar, ¿no? Familias que carecen de las funciones parentales adecuadas y bueno, es ahí donde empieza a surgir una depresión, una ansiedad, que vemos que el suicidio no es algo abrupto, es un proceso, es el último eslabón mayoritariamente de un trastorno depresivo. Entonces, como familia, como sociedad, tenemos que aprender a identificar cuáles son esos signos de alerta. Bien, y usted mencionó la palabra adolescentes, es justamente en este sector donde se registra con mayor frecuencia los casos de suicidios. Así es, de 15 a 19 años es el mayor pico, ¿no?, de suicidios en nuestra sociedad y en el mundo. Los embarazos no deseados, por ejemplo, es una causa importante de suicidios en nuestra población. No se tiene el dato específico, pero podemos presumir que un adolescente que está en una situación de vulnerabilidad, que carece de factores, de aspectos que la protejan, ¿sí?, y que se encuentra en una etapa todavía escolar, es posible que se enfrente a un cuadro depresivo, ansioso, que carezca de habilidades para hacer frente a este bebé que viene en camino y bueno, sí existe una alta probabilidad de que pueda deprimirse y cometer suicidio.
Muy bien, analizando más acerca de las causas de suicidio en adolescentes, también el ciberacoso, usted mencionaba, el internet al parecer juega un papel importante, o las redes sociales juegan un papel importante y se suman a la causa de suicidios frecuentes en la etapa adolescente. Comentando un caso, en Cochabamba hubo un adolescente que que se le suspendió el internet como una forma de castigo, lamentablemente tomó la decisión de cometer suicidio. No sabemos si esa es realmente la causa, me imagino que es todo una situación, ¿no? Un entorno social, familiar que ha podido predisponer, pero bueno, podemos ver que la causa aparente puede ser, ¿no? Una discusión de pareja, el fallecimiento de alguien, cualquier factor vital que haya desencadenado en un cuadro depresivo, ansioso, que no ha sido bien abordado y que, bueno, el último punto es pensar en el suicidio como una, entre comillas, solución a este problema. Así es, el suicidio, licenciada, se presenta con mayor frecuencia en determinado sexo, más en hombres, más en mujeres. ¿Y a qué se debe? En los estudios son los hombres quienes mayoritariamente cometen el suicidio, sin embargo las mujeres tienen el mayor índice de intentos de suicidio, ¿sí? Esto igual tanto a nivel Bolivia como a nivel internacional. Y bueno, este pico es en adolescentes, pero también se ve en personas de la tercera edad, personas que tienen enfermedades terminales, un cáncer de repente, y está muy asociado al consumo de sustancias, ¿no? Sobre todo el alcohol, que es un depresor, y que bueno, en algún momento perdemos ese control de los impulsos y bueno, se puede cometer este último punto, ¿no? Donde uno piensa en el suicidio como una solución a los problemas. Seguramente muchas personas en este momento se preguntan ¿y cómo identificar, cómo reconocer antes de que suceda el suicidio a una persona que tiene sus pensamientos, que es potencialmente suicida, si está bien dicho el término, tal vez su hijo, tal vez algún familiar, tal vez algún amigo? ¿Es posible identificarlos? ¿Cómo? Claro que sí. Principalmente está vinculado con un cuadro depresivo, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar una tristeza de una depresión. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado tristes por determinada circunstancia. Sin embargo, una depresión ya es un trastorno de nuestros afectos, ¿no? Y se caracteriza principalmente, no necesariamente por la tristeza. Hay personas que pueden estar irritables, muy sensibles, pero es de muy alta intensidad. Segundo, hay una apatía, una pérdida de energía, de ganas. Lo que te interesaba antes, poco a poco ya no te interesa, todo empieza a perder el sentido. Las personas que se arreglaban prontamente dejan de hacerlo, lo que te gustaba, un hobby, ya no tiene sentido para ti, te cuesta ir al colegio, te cuesta ir al trabajo, hay un agotamiento físico también, pero sobre todo la persona empieza a sentir desesperanza, una falta de sentido de vida, ¿no? Es ahí donde empieza a estructurar ciertas distorsiones de pensamiento, como nada tiene sentido, de repente mi vida no tiene sentido y bueno, empiezan a contemplar la muerte como una aparente solución a los problemas. Entonces es importante que como familia identifiquemos, por ejemplo, en los adolescentes hay ciertas frases, manifestaciones, por ejemplo, yo no quise venir a este mundo, los adultos mayores, quisiera descansar, quisiera irme, quisiera desaparecer. Son manifestaciones verbales que nos dan cuenta de que la persona está pensando en la muerte como una posible solución a sus problemas. Y hay un mito, ¿no? Por lo general piensan que no hay que hablar del suicidio porque es algo contagioso. Sin embargo, la única forma de prevenirlo es hablarlo de una forma adecuada. Hay un protocolo según la Organización Mundial de la Salud para los servidores, ¿no? Dentro de salud en el sistema sanitario, pero en la casa es bueno ver si tenemos un familiar, un amigo que lo vemos triste, decaído, que ha dejado de ser esa persona que era antes, tener esa confianza de preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Has perdido el sentido de vida? A veces piensas en la muerte, sin ese temor, y buscar ayuda profesional, ¿no? Tanto psiquiatras, psicólogos, hay muchos espacios en nuestra sociedad, el Hospital de Clínicas, Hospital San Juan de Dios, que pueden brindar un acompañamiento farmacológico a nivel de psiquiatría y psicoterapéutico en psicología. Muy bien, es así estas características que pueden percibir el entorno de la persona que tiene pensamientos suicidas, identificar a esta persona para así ayudarla a tiempo. Una persona, o sea, uno mismo puede darse cuenta que es potencialmente suicida. Claro que sí. De hecho, uno piensa que se altera el juicio de realidad, ¿no? La persona está totalmente consciente porque es capaz de planificar el acto, ¿sí? Inicialmente empieza con un esbozo, ¿no? Es decir, quisiera desaparecer, quisiera irme.
Poco a poco se va estructurando con una planificación y es ahí donde uno puede darse cuenta, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, he estado pensando en el suicidio y me asusto y es por eso que he venido a terapia. Entonces se dan cuenta y es importante en ese momento intervenir, ¿sí? Identificar esas distorsiones de pensamiento y trabajarlas en psicoterapia y en la familia, acudir a un centro especializado. ¿Qué ocurre cuando la familia quiere ayudar a la persona, llevarlo a un centro especializado, pero la persona no quiere recibir ningún tipo de ayuda? Exacto, hay otros casos donde el paciente definitivamente rechaza, ¿no? Cualquier apoyo que se pueda dar y de alguna forma hay que buscar acceder, ¿no? De un modo ingenioso, sean los amigos, sea el profesor, sea la novia, buscar algún punto de empatía para que esta persona se pueda abrir, ¿no? E identificar estas ciertas señales. Hay personas que cuando piensan en el suicidio lo manifiestan verbalmente, empiezan a regalar algunos objetos valiosos, ¿no? Se desprenden, mira, te doy mi libro favorito, es una forma en la que ellos se están despidiendo, o incluso las cartas póstumas, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado, muy pocas veces se lo quiere abordar, pero creo que es importante considerando las tasas de suicidio que la Organización Mundial da para Bolivia, ¿no? El puesto 15 en el ranking mundial es realmente de alarmarse y sería importante que a nivel de salud pública podamos, ¿no? Generar políticas de prevención del suicidio y de los demás trastornos mentales como la depresión. Muy bien, puede que muchas personas que tienen pensamientos suicidas sientan miedo de ir con un especialista, de visitar algún centro de ayuda. ¿Podría darnos usted un panorama de cómo se lleva a cabo el tratamiento para estas personas? Claro que sí. Primero, tenemos que romper el estigma. Ir al psicólogo y al psiquiatra de repente está visto como algo peyorativo, algo desagradable, y se cree que los psicólogos y psiquiatras pues netamente atendemos a los locos, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Atendemos a personas que tienen problemas, todos tenemos problemas y todos en algún momento de nuestra vida somos vulnerables a pasar por un episodio, un trastorno que requiera el apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay muchas perspectivas, ¿no? Dentro de las más efectivas a nivel científico es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que se enseña al paciente a reconocer estos pensamientos, a modificarlos y esto va a tener un cambio en sus emociones y en su comportamiento. La terapia de activación conductual también ayuda mucho, ¿no? Un paciente que está depresivo, pasivo, duerme todo el día, tiene una desconfianza hacia los demás, ayuda mucho con este tipo de técnicas en psicología, pero si vemos que ya el trastorno es mayor, es importante que tengamos un acompañamiento farmacológico con profesionales en psiquiatría. Muy bien, ¿qué terapias adecuadas o medidas de seguimiento se llevan a cabo, licenciada, en aquellas personas que ya intentaron suicidarse? Esto es muy importante porque una persona que ya tuvo un intento previo tiene mucha probabilidad de que lo vuelva a cometer, ¿no? Entonces, primero, medidas de previsión en la casa, en el hogar, evitar que esté expuesto a, por ejemplo, ¿no? Armas cortopunzantes, armas de fuego, lugares altos. Hay que tomar las previsiones físicas para que esto no se dé. Segundo, tener una red de vigilancia y de apoyo. Por ejemplo, amigos, novia, profesores, es decir, estemos atentos de cómo está el estado anímico de esta persona y bueno, lo más importante, mantener esa comunicación con el paciente y que esté en un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Muy bien, nos llegan algunas preguntas a través de las redes sociales. Nos dicen, por ejemplo, una persona con ansiedad generalizada, licenciada, puede llegar al suicidio. Así es, la ansiedad generalizada se caracteriza por justamente, ¿no? Síntomas físicos muy fuertes, sensación de palpitaciones, de ahogo, pero sobre todo el pensamiento. La persona tiene miedo a perder el control, a volverse loca o a morir. Y en ese estado de mucha tensión física y psicológica, en un momento de impulsividad, hay la probabilidad de que pueda cometer suicidio. Muy bien, continuamos con las siguientes preguntas. El tema de la depresión también nos consultan a través de las redes sociales. ¿Puede presentarse con mayor frecuencia a determinadas edades? Sí, del mismo modo que el suicidio, hay ciertos puntos vitales donde esto tiene mayor prevalencia, ¿no? Uno de ellos es la adolescencia, por todos los cambios psicológicos, la adaptación social. Un adolescente no quiere el rechazo social y es muy sensible. Entonces, en esta etapa donde se está construyendo la autoestima, la autoimagen, es más vulnerable a la crítica y ahí puede aparecer, ¿no? Un trastorno depresivo, ansioso, personas desempleadas, personas que tengan enfermedades crónicas muy dolorosas. Igual vimos, si no me equivoco, ¿no? En el interior otro paciente que con un cuadro de cáncer también decidió tomar esta
esta decisión. Entonces, vemos que se puede dar en cualquier momento y bueno, ¿no? Las cifras nos dicen que se da más en varones, más o menos en la edad de 40 años, que son viudos, ¿no? O que han tenido una pérdida significativa. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos llegan a través de las redes sociales respecto a este tema del suicidio. A ver, me recuerda producción una de las preguntas que nos llega a través de las redes sociales para la licenciada, que va a despejar las dudas de todos nuestros televidentes. Si una persona pide ayuda, por ejemplo, o una persona que intenta suicidarse, ¿puede pedir ayuda antes de realizar este intento? ¿Algunas muestras de que está pidiendo ayuda? Sí, definitivamente hay muchas manifestaciones, como lo habíamos dicho, ¿no? Esos pensamientos de quisiera desaparecer, quiero irme lejos, o incluso lo hacen de frente, ¿no? Hacen conocer que tienen una falta de apoyo, es decir, mis papás, por ejemplo, ¿no? No me quieren, no se preocupan por mí, mi novio me ha dejado, no tengo trabajo, es decir, son manifestaciones que dan a conocer el estrés o el problema que tiene la persona. Y a veces lo minimizamos, ¿no? Por ejemplo, en adolescentes decimos, está en la etapa del burro, ya se le va a pasar, está con su idiotera, son frases muy comunes, pero que por debajo pueden estar encubriendo lo que es un trastorno mental mayor, ¿no? Y los adolescentes se caracterizan por su impulsividad, ¿no? Una frase muy común es solo quiere llamar la atención, por ejemplo. Exacto, ¿no? Ese es otro mito. Piensan que una persona que habla del suicidio, pues simplemente quiere eso, ¿no? Llamar la atención. Sin embargo, esta necesidad de atención acompañada con impulsividad o, imagínense, con el consumo de alcohol, de repente pueden desencadenar en un acto de suicidio. ¿Es más difícil tratar a una persona que ya intentó suicidarse? De alguna forma sí. ¿Por qué? Porque ya tiene estructurado en su mente una planificación, ya hay cierta convicción o decisión del hecho, ¿no? Entonces está, por así decir, más enraizada la idea del suicidio, pero con terapia psicológica, que hay un protocolo, ¿no? De terapia cognitivo-conductual, se puede llegar a modificar estas creencias y sacar adelante al paciente. Hay muchos que han tenido su testimonio, ¿no? Es decir, yo un momento quise quitarme la vida, pero me di cuenta que tengo otras alternativas, que tengo redes de apoyo y cambiaron ese chip, por así decirlo. Bien, distintas fuentes de información aseguran, licenciada, que el suicidio es un tema muy preocupante, es un tema que se ha convertido en un tema de salud pública, pero también es altamente prevenible. Sin duda, o sea, podemos ayudar a las personas a que no cometan estos intentos de suicidio. ¿Cuáles son aquellos factores de protección ante el suicidio? Bueno, principalmente hablarlo, ¿sí? Perder este tabú de mejor no tocamos el tema, es importante hablarlo. Factores de protección, la familia, una buena comunicación, una familia que sea funcional. A nivel individual, factores de personalidad, que la persona tenga un buen nivel de autoestima, que sepa afrontar los problemas, ¿no? Que frente a una frustración no se derrumbe, que tenga alternativas de resolución, ¿no? Y otro punto que sería importante aclarar, desmitificar el hecho de que uno está deprimido porque quiere, ¿sí? O porque es flojo, o porque no tiene esa motivación. La depresión es una enfermedad, así como nos enfermamos del cuerpo, la mente se enferma, ¿no? Y hay factores biológicos que determinan, por ejemplo, una depresión, o factores hereditarios que pueden predisponer, por ejemplo, alteraciones cromosómicas que van a determinar una alteración en el transporte de ciertos neurotransmisores en nuestra química cerebral y que pueden alterar, por ejemplo, la serotonina. Y esto puede condicionar la aparición más adelante de un cuadro depresivo. Entonces, es por eso que frente a una depresión no debemos minimizarlo y buscar una ayuda multidisciplinaria, ¿no? Un psiquiatra que apoye con la parte neuroquímica, un psicólogo que trabaje, ¿no? El contenido de los pensamientos y también la familia dentro del enfoque sistémico. Siendo objetivo de estigmatizar, algunas fuentes de información aseguran que el suicidio, que se produce con mucha frecuencia en adolescentes, el 90% de los casos puede estar relacionado con algún trastorno mental. ¿Está de acuerdo con esa afirmación, doctora? Así es, porque licenciada, precisamente a raíz de estos cambios neuroquímicos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una depresión mayor, de un cuadro de ansiedad, son catalogadas enfermedades mentales que van a predisponer, ¿no? O en otro tipo de casos, como la psicosis, la esquizofrenia, pacientes que no van a medir, ¿no? Sus reacciones, no tienen pleno juicio de la realidad. Entonces, ese 90% de casos sí está relacionado a una enfermedad mental. Muy bien, ya finalizamos la entrevista con las recomendaciones y mensaje final que usted pueda dar a todas las personas que nos siguen en este momento y recalcando aquellos lugares donde se puede buscar ayuda. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia. Es importante que no minimicemos una depresión, una ansiedad,
que nos preocupemos por el otro, sea por el vecino, sea por un amigo, que no tengamos temor en preguntar cómo estás, cómo te sientes hoy, más allá de la trillada frase, preocuparnos el uno por el otro, y si identificamos alguno de estos puntos, buscar ayuda profesional, ¿no? A nivel La Paz contamos con servicios muy accesibles, el Hospital de Clínicas, Hospital San Juan de Dios. Nosotros en el Observatorio contra la Depresión y el Suicidio tenemos una línea telefónica donde atendemos pacientes que están en crisis, ¿no? De repente, o por vía de correo electrónico, se ha contactado a alguien de Tarija, de Santa Cruz. ¿Podría mencionar la línea? Claro que sí, es el 606-311-28 y en el Facebook nos pueden encontrar como Observatorio contra la Depresión y el Suicidio Bolivia. Muy bien, licenciada, muchas gracias por acompañarnos esta noche y brindarnos toda esta información importante acerca del suicidio, las formas de prevenir el suicidio. La licenciada Patricia Kucharski, psicóloga clínica y además coordinadora del Observatorio contra la Depresión y el Suicidio, nos acompañó en Hora 23. Ha sido un gusto. Igualmente, gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos. Este martes. Ahora nadie sabrá que ese niño es de Alberto. Isauro se internó en el hospital donde trabajan Marina y Alberto. ¿Para qué o qué? Que se quiere hacer una cirugía reconstructiva. ¿Cómo van a enfrentar mi denuncia por negligencia médica? Sin tu mirada. ¿Por qué uso tío Nacho aclarante? Porque rubia no soy. Sé que la manzanilla clara me lo enseñó mi madre. Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico. Sé que nunca voy a ser rubia, pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con brillos. Tío Nacho Aclarante, el rey de la jalea real. Disfruta de la radio que pasa más música. Vayas donde vayas, las 24 horas, los 7 días de la semana. RQP 104.5 y 104.7 en toda Bolivia. Y para todo el mundo, rqp.com.bo. Listen to my music on RQP Radio. En todo momento y en cualquier lugar, RQP, la radio que pasa más música. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Muy bien, llegamos al final de Hora 23. Gracias por iniciar su semana junto a nosotros. Nos reencontramos